Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy. Y como siempre, hoy les traigo un tema muy peculiar. Vamos a hablar de un poeta norteamericano conocido, digamos, no sé si mucho o poco en Latinoamérica, pero sí mucho en Estados Unidos. Se llama E. Cummings y vamos a hablar de un libro que se llama Buffalo Bill ha muerto, publicado por Editorial Hiperión. Ahí está. Y pues les comentaba, en realidad no es tan fácil conseguir material de Cummings en América Latina. Tampoco es un poeta muy leído y muy conocido, pero Hiperión hizo un trabajo fantástico con esta antología. Y pues antes de entrar en el tema, quisiera que habláramos de algunas cosas relativamente importantes. Miren, tendríamos que hablar, para hablar de Cummings, tendríamos que hablar acerca de las vanguardias, ¿no? Tendríamos que entender cómo funcionan las vanguardias en Estados Unidos y entender formalmente cómo esto de las vanguardias afectó particularmente a la poesía de Cummings. Miren, las vanguardias en realidad son una respuesta relacionada a los cánones del modernismo, del romanticismo, del expresionismo, muy relacionado también con la manera en que los poetas trabajaban respondiendo a los cánones muy duros y muy establecidos del simbolismo en Europa. Eso quiere decir eh, que estaban muy cansados de las formas duras que proponían estas escuelas, sobre todo en cuestiones métricas y formales. Y particularmente tendríamos que decir que eh, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, en 1917, comenzaron a haber un boom de distintas escuelas artísticas relacionadas con la vanguardia. El término vanguardia viene del francés avant-garde, que quiere decir pues hacia adelante, los guardias que van hacia adelante. Es un término militar y ese término militar pues se utilizó para cánones artísticos. El primer movimiento como muy importante o muy relacionado con las vanguardias es el futurismo de Marinetti, un milanés italiano que particularmente proponía ciertas modificaciones relacionadas con lo nuevo. Decir que el siglo XX tiene ciertas peculiaridades que van a hacer que la historia del mundo cambie, que al final tiene un lado también como muy inocente, ¿no? Y en Francia, gracias a un poeta de origen rumano que se llama Tristan Tzara, se hizo un movimiento que se llama el dadaísmo, que básicamente abrega de la poesía que no tiene sentido o la deconstrucción de ciertos sentidos dramáticos. Y dentro de estos fenómenos, posiblemente la escuela más importante es el surrealismo, fundado por André Breton y pues también nació en 1920 a partir de un desplegado que es una característica de todas las vanguardias y pues lo que propone es construir una estética a partir de lo que está relacionado con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, creer que el verdadero arte tiene que estar relacionado con esta cosa tan importante y tan desconocida que se llama el inconsciente. Estas vanguardias, para citar tres, porque hubieron muchísimas, pues fueron muy importantes, influyeron a muchísimos artistas. Entre nosotros podríamos decir que por ejemplo, el surrealismo llegó muy bien a Javier Villaurrutia, a Octavio Paz, a varios poetas y escritores que siempre tuvieron esa libertad. Y digamos que estas características de la libertad, por ejemplo, el verso libre, que es muy común en el surrealismo, que ya no se acota como a sentidos métricos, llegó a Estados Unidos a través de varios escritores,
pero en Estados Unidos no hubieron toda esta parafernalia tan peculiar, digamos, no hubieron manifiestos, no hubieron escuelas, porque generalmente esto se relacionaba con, por ejemplo, el surrealismo tenía relaciones amplias con el Partido Comunista, el futurismo tenía una relación muy, muy cercana a, eh, a todo esto que tiene que ver con la política de eh, Mussolini en Italia, y nos damos cuenta de que en Estados Unidos sí existió la vanguardia, pero no tuvo nombres, no hubo una escuela formal que seguir de la vanguardia norteamericana, pero sí hubieron nombres y personas que modificaron muchísimo. Podríamos hablar, por ejemplo, dentro de la poesía a Eliot, que tenía esta peculiaridad de hacer una poesía que tuviera características populares y muy comunes, por ejemplo, incluir canciones infantiles en sus poemas, como lo hace en Wasteland. Y tendríamos que hablar también de Eliot, en el sentido de que modificó muchísimo la crítica literaria, construyó grandes ensayos acerca de lo que implica la poesía en Estados Unidos. Y dentro de estas personas que fueron influidos por las vanguardias y que no pertenecían a una en particular, pues tendríamos que hablar de este libro, Buffalo Bill ha muerto, como les comentaba, y que tiene la peculiaridad desde el título de volverse algo que a lo mejor no es como tan común o tan importante, pero si tuviéramos que hablar acerca de la gran aportación de Cummings, podríamos decir que sí es un poeta muy tradicional en un sentido y también es un poeta muy vanguardista en otro, porque básicamente él escribía sonetos y a partir del fenómeno de los sonetos, él deconstruía esas formas y comenzaba a hacer cosas relativamente interesantes. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen de un poema, este que está aquí, no sé si se alcanza a ver ahí. Este poema en realidad es un soneto o está construido muy parecido o tiene ciertas estructuras. Lo único que hizo Cummings fue como cambiarle la forma. Incluso en esta similitud que tiene con Eliot, podríamos decir que los dos tocan temas sociales de manera muy sencilla. Los dos en cierta manera están muy implicados con cuestiones sociales, con la pobreza. Se habla mucho de la Primera Guerra Mundial, se habla mucho de la devastación que provoca el ser humano en estos momentos. Y yo cuando lo leí por primera vez me di cuenta de que era un poeta que tenía una conciencia social. Es un poeta que habla mucho de la realidad de las personas que nos rodean, que se atreve a jugar con las formas y que tiene esta peculiaridad que también encontramos en Eliot, que es una poesía muy sencilla, muy directa y que se disfruta muchísimo. Yo ya saben que, como siempre les he recomendado, yo siempre he apostado por la poesía, incluso en lo que yo mismo escribo, siempre he apostado por la poesía muy ligada a lo que no es complejo o lo que no es tan complicado como debería de ser. Y como les decía, esta antología que hicieron en Hyperion tiene la peculiaridad que incluye todos los libros de Cummings. Cummings nació a finales del siglo XIX, en 1894, y comenzó a publicar a partir de 1920, al igual que Eliot. Y pues aquí pueden encontrar básicamente toda la obra, que comienza con un libro que es fantástico, que se llama Tulipanes y Chimeneas. Y hay una infinidad de textos que en lo particular a mí me fascinan y creo que valen muchísimo la pena leer. Yo creo que es un gran momento para acercarse a la poesía de Cummings y posiblemente en algún momento terminaremos también hablando de Eliot, que también es uno de mis grandes poetas, pero si tuviera que elegir a un poeta norteamericano, sin duda la poesía de Cummings sería algo fundamental. Tendría que describirlo como una grata sorpresa, como un hombre de temas sencillos y con una capacidad para renovar el lenguaje, una capacidad para renovar las formas que vale la pena conocer. Pero bueno, me gustaría que ustedes me dijeran si ya conocen a Cummings, coméntenle por ahí, ya saben. Me gustaría también que me dijeran qué otro poeta norteamericano me recomiendan. Ya sabemos que hay una infinidad, seguramente terminaremos hablando de varios de ellos en este canal. Y
me gustaría que me regalara un like. Ya sabes, si llegó a esta parte del video, lo único que tiene que hacer es con la manita hacia arriba si le gusta lo que dije, con la manita hacia abajo si no le gusta, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncillo por ahí que dice suscribirse. Al lado de una campanita también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, me despido como siempre diciéndoles que por favor denle una oportunidad a Cummings. Este libro se consigue muy fácil, lo distribuye incluso el Fondo de Cultura Económica, y nos vemos en el próximo video.